Y comenzamos con la comparecencia 968-22 del señor Javier Font García en calidad de presidente de Fama COCENFE Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre la situación de la autonomía personal de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea. A continuación se suceden los siguientes turnos en su desarrollo. Comenzamos con la intervención de nuestro invitado acerca del objeto de la iniciativa. Señor Font, tiene usted un tiempo de 15 minutos, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes, presidenta, miembros de la mesa, diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios, director general de discapacidad. Gracias por invitarnos a poder hablar de un tema que es muy importante para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de interacción entre las personas con dificultades y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, la Convención reconoce la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad para tomar sus propias decisiones. Por otro lado, la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y define como autonomía personal la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias personales propias, así como para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, de acuerdo a los datos aportados por el Inserso, a 30 de abril de 2022, un total de 1.592.602 personas beneficiarias de prestaciones de la ley, solo el 0,54% son perceptoras de la asistencia personal, es decir, solo 8.525 personas en toda España perciben esta prestación y muchas de las prestaciones catalogadas como servicios para asistencia personal se encuentran dentro del servicio de ayuda a domicilio, que no es igual que el de la asistencia personal. En consecuencia, la cifra disminuiría aún más. Y en la Comunidad de Madrid, 152.228 personas con resolución de PIA, de todas ellas, tan solo 84 personas tienen la prestación económica de asistencia personal, lo que supone el 0,04% del total del PIA en la región. La realidad, por tanto, es que una amplia mayoría de las personas con discapacidad están en entornos sobreprotegidos, sin capacidad en la toma de decisiones que les impide avanzar y desarrollar un proyecto de vida de forma autónoma y con autodeterminación. Y esto ocurre porque la persona adecuada, en el momento adecuado, no toma la decisión adecuada de potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad. En este contexto, desde nuestra federación nace la Fundación 360 para la Autonomía Personal, cuyo objetivo principal es el de defender e impulsar el modelo de autonomía personal de las personas con discapacidad en general y de manera particular el de las personas con discapacidades severas. Para ello, la Fundación basa su desarrollo en 3 líneas de acciones concretas: la creación y organización de espacios, foros y centros de entrenamiento con los servicios necesarios de estudio, técnicas de gestión y otros equivalentes que las circunstancias aconsejen, así como actividades, cursos, seminarios en beneficio de las personas con discapacidad que redunden en el concepto de autonomía personal. La creación del Observatorio para la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, con el fin de estudiar y analizar la implantación del concepto de autonomía personal y su implantación real en todas las esferas de la Administración. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, creando y gestionando los modelos de gestión de atención a personas con discapacidad, potenciando su autonomía personal desde su propia capacidad de decisión. Se ha dado por supuesto que muchas de estas personas eran incapaces de vivir de manera independiente en comunidades elegidas por ellas mismas. No tienen apoyo o, si lo tienen, está vinculado a determinados sistemas de vida y las infraestructuras de la comunidad no se ajustan al modelo de diseño universal.
Los recursos se invierten en instituciones y no en el desarrollo de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de vivir de manera independiente en la comunidad. Esto ha llevado al abandono, a la dependencia de los familiares, a la institucionalización, al aislamiento y a su segregación. Del anterior enlazo con el viejo mantra de esta comunidad, que no para de decir que cuenta con una amplia red de plazas de atención a personas con discapacidad en residencia totalmente gratuita, eso sí. Es de agradecer que nadie viva bajo un puente, pero sería más de agradecer que se empezaran a aplicar modelos de gestión residencial distintos al que hasta ahora se vienen realizando, por entender que los desarraigos sociales y familiares son enormemente perjudiciales para las personas, además de generar un ahorro para la Administración. Creemos que sería importante que se indicaran cuántas personas hay en lista de espera de asistencia personal, cuántos trabajadores de la Administración están formados en autonomía personal para instruir sobre ello y qué modelo de atención residencial tienen pensado desarrollar de ahora en adelante. Estos sí serían datos relevantes y pioneros. Lo otro, sin olvidarnos de los que peor están, es potenciar la dependencia. Abogamos por priorizar la actividad de las personas, por una asistencia que propicie la interacción en la sociedad de las personas con discapacidad y con especial atención a las personas que tienen discapacidades severas, entre otras cosas porque se producirá un retorno al sistema que lo hará sostenible en el presente y en el futuro. La referencia al concepto de asistencia personal en el contexto de la Convención de la Observación General sobre el artículo 19 de esta, la asistencia personal hace referencia al apoyo humano dirigido por las personas interesadas que se pone a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para poder vivir de manera independiente. Llegados a este punto, quisiera presentarles dichas formas de asistencia personal. La financiación del asistente personal se ha de producir a partir de criterios personalizados, porque cada persona tiene sus necesidades, apoyados en las normas de los derechos humanos para el trabajo digno. Debe estar basada en una evaluación de las necesidades individuales y las circunstancias vitales de cada persona. El servicio lo controla la persona con discapacidad, lo cual significa que puede contratar servicios de todo un conjunto de proveedores o actuar como ocupador. Las personas con discapacidad deben personalizar su propio servicio, planificarlo y decidir quién lo presta, cómo, cuándo, dónde y de qué manera, así como dar instrucciones y dirigir a las personas que lo presten. Las personas con discapacidad que necesitan asistencia personal pueden escoger libremente el grado de control personal a ejercer sobre la prestación del servicio dependiendo de sus circunstancias y preferencias de vida. Dicho esto, y como ha quedado constatado por los únicos datos existentes que se recogen desde el Ministerio, hay un desabastecimiento de este tipo de servicios basados en una ley que concede derechos subjetivos a las personas que necesitan de las ayudas que se establecen en ella, pero que no van en consonancia con la realidad de estas necesidades. En consecuencia, reclamamos la puesta en marcha de más programas de autonomía personal que, bajo la figura del asistente personal, propicie la inclusión y la participación real y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. Mientras esto no ocurra, no estaremos haciendo las cosas bien y propiciaremos la inclusión de muchas personas que quieren vivir de manera autónoma. En este sentido, es necesaria la formación a la red de funcionarios que hay en la Comunidad de Madrid, empezando por los servicios sociales, el empleo y la sanidad, entre otras. Y digo entre otras, porque la autonomía personal ha de visualizarse de manera transversal. Estamos hablando de una evolución, de un cambio de paradigma donde las personas con discapacidad sin limitaciones de edad han desterrado beneficencias y alcanzado cotas de inclusión gracias al apoyo de los seres humanos, pero siempre bajo el pilar de la familia o de los seres queridos que sacrifican sus vidas, sus trabajos, sus aficiones, todo lo que les rodea por ayudarles y atenderles. No se engañen, siempre son las familias. Por esto nace la figura del asistente personal, que ha de ir acompañado de un aumento de estos servicios, instruyendo a los trabajadores sociales para que informen en las valoraciones de dependencia que esta figura existe, porque es totalmente desconocida. Es importante que esta comunidad empiece a trabajar en la regulación del asistente personal en cuanto a dar a conocer qué es y la necesidad que tienen algunas personas dependientes para ser acompañados por esta figura en todos los sitios donde acuda. Mientras tanto, seguimos teniendo problemas de acceso a los ambulatorios, a los hospitales, a las empresas cuando las personas con grave discapacidad quieren trabajar, cuando acuden al cine, pues son castigados pagando 2 entradas por obligación, cuando quieren asistir al teatro o simplemente disfrutar de la vida como cualquier persona que tiene derecho a ello. Miren, lo vivido en la pandemia
La prohibición de acompañar a personas dependientes en los hospitales ha sido la mayor aberración contra cualquier derecho humano existente, pues por la falta de acompañamiento por asistentes personales, insisto, muchos desarrollados a través de las familias, las personas que han ingresado con discapacidad severa han vivido situaciones muy complicadas por su alto grado de discapacidad. Han estado totalmente desconectadas, increíble y reprobable. Fíjense ustedes, según el informe del Comité de Bioética de España sobre la necesidad de adaptar la legislación española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, indicaba lo siguiente: queremos hacer una invitación a estudiar el modo de mejorar el acompañamiento. En estas semanas, miles de pacientes han fallecido sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos, así como sin contar con apoyo espiritual o religioso conforme a sus convicciones o creencias. Las circunstancias forzadas por una infección con tan alta contagiosidad y letalidad hacen que sea imperativa la adopción de medidas muy estrictas para prevenir la transmisión de este virus. No obstante, también debemos reflexionar sobre el modo de facilitar un entorno más compasivo en el de morir de estos pacientes, lo cual forma parte de la auténtica calidad asistencial. Igualmente, hay pacientes vulnerables que presentan unas necesidades específicas de apoyo y acompañamiento que no se están ofreciendo en todos los casos. Además, si voy terminando, no debemos olvidar que tanto el acompañamiento como el apoyo espiritual o religioso constituyen igualmente derechos proclamados en diferentes regulaciones de derechos de los pacientes y que han cobrado especial relevancia estos últimos años dentro de los diferentes planes de humanización de nuestro Sistema Nacional de Salud. Como tales derechos, reconocidos ya normativamente, debe procurarse siempre que su limitación no solo esté justificada ética y legalmente, sino que, además, sea de tal intensidad que acabe de facto por convertirse en una absoluta privación. Lo peor es que no estamos haciendo nada para que, Dios quiera que no, pero si esto vuelve a ocurrir, se atienda a las personas con discapacidades severas de otra manera. La variable de autonomía personal ha de estar en el ADN de cualquier consejería, de cualquier departamento, de cualquier área o estructura orgánica de la Administración, para pasar después al ámbito privado. Créanme que si empezamos ya, ustedes también disfrutarán de esto porque la asistencia personal es un servicio de apoyo humano para todos. Si bien las personas no son un mero objeto ni propiedad de nadie, no podemos consentir que intereses mercantiles impidan este avance. No se puede retrasar más la puesta en marcha de nuevas políticas que aumenten los programas de autonomía personal. Acuérdense que también están preparando su futuro. Gracias. El turno del Grupo Parlamentario Más Madrid, señor Figuera. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, a Javier Font que venga a comparecer, como otras veces ha venido en otras legislaturas. Y voy a ir muy al grano, efectivamente, para poder preguntarle al señor Font y, sobre todo, por el panorama absolutamente desolador que ha planteado el señor Font en estos 15 años desde que se aprobó la ley en el 2006 y desde que se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando estamos hablando en autonomía personal que el 0,54% de las personas no tienen, solo son las que tienen asistente personal en España sobre las personas de discapacidad, pero cuando estamos hablando que el 0,08 o 4, no me acuerdo muy bien si lo ha dicho, en Madrid tiene un asistente personal después de 15 años de ley, estamos hablando, y le quiero preguntar si esto no es un absoluto fracaso. Y le quiero preguntar por qué tenemos estos fracasos. Y sobre todo en la Comunidad de Madrid, después de 25 años ininterrumpidos del gobierno del Partido Popular. Porque me parece muy importante que luego yo y nosotros, nuestro grupo, cuando vamos a las reuniones, cuando estamos en la comisión, cuando vamos a la presentación de la Fundación, ahí está el gobierno, ahí estamos los que estamos en la oposición, pero el gobierno, a nosotros nos parece que tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan las leyes. El gobierno creo que tiene la responsabilidad de poner un presupuesto suficiente para hacer esto. Me da igual si es con empresas del tercer sector, directamente en lo público, en lo privado. Ahora hay un fracaso en cuanto al tipo de personas. No hay autonomía personal, no hay asistentes personales, no hay condiciones para esa autonomía, ni parece que se esperen. Porque si llevamos 15 años... ¿qué va a cambiar y qué tiene que cambiar? Que es otra pregunta que le queremos hacer al señor Font y que lo pueda decir de corazón y de verdad de una vez. Porque cuando el otro día lo hablé con CERMI Madrid y lo hablé con el señor Óscar Moral, se hizo un poco, a mi gusto y a mi entender, un poco el escurridizo. Hay un compromiso de los gobiernos y ¿qué tienen que decir ustedes a los gobiernos, tanto el central, y no me escondo, como el gobierno autonómico en este absoluto fracaso de la autonomía personal? Si eso tiene que ver con lo que ha dicho usted,
de que hay que hacer un cambio de paradigma, qué paradigma nuevo necesitamos y cómo la política tiene que entender y hacer para ese paradigma. Si estamos diciendo, y ustedes han dicho aquí mismo en comisión hace un momento, no estamos haciendo nada, debe ser el ADN de cualquier consejería, ¿por qué no se está haciendo y cuáles son las soluciones que ustedes plantean para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga algo desde la Consejería de Políticas Sociales o desde otra consejería si habría que trasladar el problema de la discapacidad y de la autonomía personal a otro sitio? Usted ha dicho también, no se puede retrasar más la puesta en marcha de la autonomía personal. ¿Por qué se está retrasando permanentemente? Y sobre todo, como han dicho otros compañeros, afectando fundamentalmente a la gran dependencia, afectando fundamentalmente a salud mental, afectando fundamentalmente a la discapacidad intelectual, y creando entornos donde no hay posibilidades de cambio, porque los niños y las personas que tienen dependencias muchas veces son prácticamente o desde el nacimiento o a través de adversidades tempranas, y a partir de ahí las familias efectivamente hacen lo que pueden. Pero ¿cómo puede hacer ese cambio de paradigma sin entrar en contradicción de una ideología, digamos, dominante, capitalista y neoliberal? ¿Cómo podemos, en este digamos, panorama que demuestra el absoluto fracaso de las políticas para la autonomía personal, cómo podemos hacer para que esto pueda mejorar? Esa es una pregunta que me gustaría que, como FAMA, de tantos años que llevan ustedes peleando en los consejos asesores a nivel estatal y a nivel autonómico, ¿qué soluciones podemos plantear? Porque en realidad es verdad que esto es un derecho. No es un tema solo ideológico tal, en teoría es un derecho. Un derecho que la sociedad en sí no está cumpliendo, y los representantes políticos no estamos pudiendo conseguirlo, es evidente, después de tantos años con estas cifras exiguas. Pero efectivamente, probablemente necesite un cambio de modelo. ¿Hacia qué cambio de modelo? Un modelo más centrado en el apoyo comunitario, en la propia ciudadanía, un modelo centrado en aumento de los servicios públicos, un aumento de la financiación, un aumento efectivamente de la formación, pero ¿cómo podemos conseguir que haya más formación? Porque llevamos diciendo exactamente lo mismo. Yo llevo poco tiempo en política, pero ya he estado en 2 legislaturas y estamos escuchando un año tras otro exactamente sus mismas reivindicaciones, como cuando hablamos con Plena Inclusión o diputados con un día y vienen los chicos y chicas y las personas a hacer de diputados y nos están planteando exactamente las mismas cuestiones. Y parece que no cambia. A mí mi fantasía es que solo con un cambio a lo mejor del modelo de gobierno o, no sé, hay algunos países en otros contextos europeos que estén más desarrollados en la autonomía personal y que usted nos pueda iluminar para poder copiar, aunque sea esas políticas. Porque está claro que si no, me temo que el año que viene les vamos a volver a hacer comparecer, que por cierto nosotros también hemos pedido su comparecencia y nos parece bien la comparecencia de Vox, pero quizá nos va a contar exactamente lo mismo un año después. No sé, este es un tema que me parece fundamental, porque estamos aquí para todos aprender, pero para que nos tengamos ya que mojar por este tema que en teoría todos opinamos que es un fracaso, todos estamos de acuerdo, todos los grupos políticos, que hay que hacer algo más, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Con cuánto dinero? ¿Con cuánto dinero necesitamos, público y privado, por ejemplo, al año en la Comunidad de Madrid, para dar autonomía personal suficiente en esa necesidad? Y no volver a crear pequeños núcleos de programa piloto, porque la OBI, la Oficina de Vida Independiente, que lleva ya tantos años en funcionamiento y en manos de una empresa concertada, que me parece muy bien, desde el año 2018 hasta ahora solo ha aumentado en menos casi de 10 plazas, porque estábamos en 71 plazas y ahora estamos en 80 y tantos. La lista de espera de la OBI, dicho con personas que se han puesto en contacto con este grupo parlamentario, en algunos casos llevan 8 años esperando esa autonomía personal. Y claro, no cambia de manos, porque muchas personas que necesitan la autonomía personal para ser más felices en el año, digamos, 15, lo van a seguir necesitando probablemente en el año 20. Se trata de aumentar más, no de quitárselos a uno para dárselos a otro, porque el asistente personal a veces tiene que ser para toda la vida. No sé si opina usted esto o no, que muchas veces se van a necesitar asistentes personal para toda la vida. ¿Y quién forma esos asistentes personales? Porque a lo mejor son tan importantes como tener un médico en un servicio público o tener un trabajador social. Para esas personas, un asistente personal es darle literalmente la vida, un cambio de vida. Si tenemos un asistente personal, ¿usted piensa que una persona con una discapacidad severa puede incluso llegar a vivir más independientemente que su familia, aunque siga teniendo el apoyo de la familia?
porque no se trata de quitarle, ¿no?, el apoyo a la familia. Se trata de tener un apoyo diferente a esa familia, que a su vez esa familia quizá tenga más tiempo para poder tener relaciones en su pareja, los padres y las madres, para poder irse a otros sitios, mientras su hijo empieza a poder tener una casa y poder vivir de una manera como más independiente. Se trata de todo eso. Y eso, evidentemente, yo creo que necesita, y nosotros, el grupo político, necesita otro cambio de paradigma donde la sociedad quiera cumplir sus derechos y los derechos que todos hemos adquirido como responsabilidad, y sobre todo los políticos, y tiene que ver con, ¿necesitamos más dinero o no? ¿Y cuánto dinero más? Y luego, ¿cómo invertir ese dinero y cómo convencer a los políticos para que se invierta más dinero en temas de discapacidad? Es otra pregunta. Porque han fracasado ustedes en convencernos. Está claro, ni el gobierno central en parte, y sobre todo los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales, que son los que verdaderamente podrían hacer algo. Hace poco acabamos de hablar y felicitamos al Ayuntamiento de Madrid de que han sacado una oficina de vida independiente para personas con discapacidad intelectual, porque ahí tampoco se ha avanzado prácticamente nada. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo hacer un observatorio, como ustedes han pedido, nos ha comentado, que de verdad sea efectivo, que tenga capacidad de verdad de cambiar esto? No sé, me encantaría que nos pudiera plantear y todo esto, y cómo poder convencer a la ciudadanía en general, qué campañas tenemos que hacer, cómo tenemos que colaborar los políticos y el resto, y las sociedades como ustedes, y las corporaciones y los colectivos en primera persona, que también es muy importante, para que de una vez podamos cambiar esta cuestión, porque yo creo que si no, dentro de 5 años o 10 años vamos a estar hablando prácticamente de lo mismo, porque el cambio tiene que ser sideral en cuanto a inversión o en cuanto a la manera de hacerlo. Y luego también quería preguntarle si en otras comunidades autónomas también tenemos algunos ejemplos o no, si ustedes saben, de manera, digamos, objetiva y con datos, que lo estén haciendo mejor que la Comunidad de Madrid. Porque evidentemente lo que nos ha contado a mí me ha dejado espeluznado. Y evidentemente en un momento dado de pandemia todo se puso mucho peor para la autonomía personal. Y probablemente estamos en riesgo de retroceder muchos años en cuanto a la autonomía personal como concepto de poder ejercer literalmente el lugar donde un chico o una chica con problemas de discapacidad querría elegir, si tuviera los medios y también si tuviera el desarrollo, digamos, de un sueño. Porque muchas veces no piden nada más, muchos de estos chicos y chicas, y yo los conozco por el tema de la salud mental, porque piensan que es inimaginable. Porque piensan que es inimaginable. Y yo creo que esto es fundamental a la hora de cambiar estos paradigmas. Entonces me encantaría que en su intervención se mojara para decirnos cómo poder avanzar de verdad. La queja yo creo que nosotros la recogemos, a mí se me hunde el corazón cuando hablo y hablamos de esto, y desde luego creo que hay una sintonía absoluta con los principios de Más Madrid, de los cuidados y de poder avanzar, pero yo veo que o hacemos algo, no sé qué, si se les ocurre, por favor díganoslo aquí en sus 10 o 15 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues sí, yo quiero desde luego decirles que hoy es un día feliz para quienes son dependientes, porque estamos en la casa de todos los madrileños hablando de algo que no se ha hablado nunca o se ha hablado muy poco, que es la autonomía personal. Por tanto, ya hemos avanzado, aunque desde luego yo como persona dependiente u otras personas que son dependientes veamos que es un avance aparentemente insignificante, pero creo que es importante, porque al final ustedes, que son quienes legislan, están en ello. Les felicito por su, desde luego, análisis y preparación de sus ponencias, porque al menos hemos conseguido, desde luego, que se empiece a hablar de esto de una manera más acertada, porque hasta ahora lo que veíamos era un poco más, no quiero, desde luego, por supuesto, que nadie se lo tome de manera personal, pero sí hemos oído muchos pensamientos que se acercan a nuestras necesidades, muchas buenas palabras, pero hemos avanzado poco. Y la verdad que yo creo que estarán conmigo es que nos falta estrategia, porque para organizar las cosas hay que tener cierta estrategia. Quiero felicitar también al representante de Más Madrid por su exposición, porque hago mía su exposición como crítica constructiva, porque estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que ha dicho, que es verdad que hace muchos años veníamos hablando de esto y seguimos hablando de lo mismo, y que tenemos ciertas soluciones. Otra cosa es que nos hagan caso. Pero es verdad que hemos vivido momentos en los que ha habido cambios de gobierno, y los cambios de gobierno no nos vienen bien a nadie, porque vamos sentando las bases
pero no las podemos consolidar ni cerrar. Y tenemos que volver a empezar de cero con quienes llegan de nuevo, que en muchos casos o en algunos casos, pues poco, permítanme la expresión, o nada saben de esto. Y por tanto se complica. Es cierto que ahora tenemos una baza importante con el director general de discapacidad, que desde luego le suena mucho y tiene muchas ganas, pero también es importante que se puedan hacer cosas para ir evolucionando. Nosotros decimos que la Consejería de Políticas Sociales no puede soportar todo lo que es de personas con discapacidad. A eso nos referimos cuando hablamos de transversalidad. ¿Por qué si queremos hablar de empleo nos dirigen a asuntos sociales? ¿Por qué si queremos hablar de eliminación de barreras nos dirigen a asuntos sociales? Parecemos los apestados. Es que no se trata de esto, es que quizás lo que habría que hacer es dotarle de más competencias a la Dirección General de Discapacidad para que pudiera pilotar todas aquellas cuestiones que afectan a la discapacidad con las distintas consejerías. Todo esto evidentemente requiere, por supuesto, pues a lo mejor de la modificación de los recursos humanos que puedan tener para ir en esta dirección, o algunas otras cuestiones que también son importantes, como importante es que creen una oficina de discapacidad, que bueno, pues la verdad que creo que es más importante dotar de contenido y de más competencias a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, que a lo mejor crear esa oficina que en definitiva también incluso entra en conflicto con otras competencias que ya están establecidas dentro de la propia comunidad autónoma. Yo creo que es importante, como decía, la formación en política, la formación, por supuesto, en el ámbito de la administración. Hay un actual modelo, que es el modelo público-privado, pero yo he dicho una cosa, que es que el asistente personal, lo que piden las propias personas que se lo quieren gestionar es que quieren gestionárselo ellos mismos. No se trata de empresas, no se trata de público o de privado, se trata de que se le dé la oportunidad de que con esa ayuda se le pueda facilitar ese acceso a un asistente personal que le hará feliz y que le hará poder participar, incorporarse a la vida, en fin, poder retornar, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. No podemos seguir con un actual modelo de atención residencial que a las 8 de la noche muchas personas se tengan que acostar porque cambia el turno de los cuidadores, no hablo de asistentes personales. El lenguaje también es muy importante cuando hablamos en todo lo referente a las personas con algún tipo de discapacidad. Y desde luego es importante también el lenguaje en cuanto a que creo que debemos empezar a dejar de hablar de plazas y más de personas. Por favor, me hierve la sangre cuando dejamos a un lado las personas y hablamos de números, que es importante, pero por favor no prevalezca las plazas a las propias personas. Hay que dar formación a los usuarios, hay que dar formación a la administración. No quiero dar ejemplos que pueden parecer muy facilones, pero quizás a lo mejor hay que empezar a instruir internamente qué es la autonomía personal, cómo hay que atender a una persona con discapacidad cuando llega a nuestra consejería, cuáles son ciertas determinadas cuestiones que dentro de esa estrategia pues podrían funcionar. Y luego, por supuesto, a los profesionales. Y luego hay una cosa importante, que es que la Comunidad de Madrid no puede mirar a otro lado porque la competencia pareciera que es única y exclusivamente de la Administración Central, que lo es en parte porque es una ley estatal. Pero os puedo hablar, por ejemplo, de la Comunidad de Castilla y León, que tiene asistentes personales, que lo tienen regulado, y que además también las cuantías las han mejorado. Con lo cual es posible que la propia comunidad autónoma en sus prioridades, que ese es otro cantar que habría que hablar de él, pueda hacer algo en referencia a esto. ¿Es importante? Claro que sí, como decía antes, que nadie duerma en un puente. Pero hombre, no estamos potenciando la autonomía personal si aumentamos en esa dirección las plazas de atención a personas en residencias. Quizás los modelos de atención residencial, quizás no, casi seguro, haya que cambiarlos para propiciar esa forma de que las propias personas con discapacidad pueden interactuar en su entorno, teniendo siempre de referencia sus propias capacidades, desde luego su traje a la medida, porque hay que darnos cuenta que hay personas que con unas situaciones muy complicadas, pero les puedo asegurar que hay casos de personas gravemente afectadas, de personas, para que lo entendamos, que solamente mueven los ojos, que con su asistente personal hace una vida como la de ustedes. Por tanto, es posible, créanselo, por favor. Y después, pues evidentemente, pues quizás por deformación profesional, entiendo, ¿no, Diego? Señoría, que me ha hablado de salud mental. Sí, efectivamente. Es que hay personas a las que se les adjudica una plaza y en esa plaza ya se les dice cómo va a ser su vida, lo que se tienen que poner al día siguiente, lo que van a desayunar, que eso lo puedo entender porque si hacen comida para todos, pues no van a hacer una específica, ¿no? Pero cómo va a ser su vida desde que entra hasta que ya se muera.
Estamos anulando a la propia persona. Y vuelvo a insistir que es más fácil decir, la plaza 37 ha fallecido. Que esto ocurre, ¿eh? Estas cosas ocurren. Y por tanto también las personas que están en algunas residencias, no quiero tampoco, por favor, que me entiendan que son entornos diabólicos donde la gente va a sufrir y a morir. No, si no están de eso. Hay residencias fantásticas, pero digamos que el modelo que hay que hacer es complementario al ya existente. Es decir, las compatibilidades es una de las cuestiones que hay que revisar, porque la figura del asistente personal puede propiciar que una persona que está en una residencia, con su acompañamiento, pueda salir a trabajar, pueda salir al ocio, pueda salir a hacer su vida normal. La ley estatal sí que está muy limitada y evidentemente, más allá de cuestiones políticas y de partidos políticos, nace con sus carencias, ¿no? Con un enfoque para el mayor. Y por tanto, los servicios de ayuda a domicilio están muy marcados casi al 100% para personas mayores o para determinadas tareas concretas. Eso hay que sacarlo de lo que es la asistencia personal. No tiene nada que ver, nada que ver. Es cierto que hay falta de una regulación en cuanto a su sistema de aplicación laboral, que eso se está trabajando a través del CERMI estatal. Hay determinadas cuestiones, pero hay algunas, como la regulación de qué es la figura del asistente personal, para que lo que nos ocurre cuando vamos a un ambulatorio, de no dejarnos pasar, o a un lugar X, pues que eso no ocurra porque ya conocen qué es esa figura, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido es lo que habría que hacer. Después, como es algo que también ha dicho el diputado de Vox, ¿qué pasa con el 0,04%? ¿Qué ha pasado? Pues mire, que no nos lo hemos creído. Y la culpa quizás a lo mejor también la tenemos nosotros, también las propias personas con discapacidad, que hemos esperado o hemos creído que esta normativa funcionaba sola y que no había que hacer mucho. Pues nos hemos equivocado. Por eso nosotros estamos avanzando en intentar impulsar cambios dentro de la propia administración. Y creemos que tenemos las personas adecuadas ahora para hacerlo. Ya digo que ejemplos hay de mejoras aún habiendo una ley estatal y por tanto es importante que eso también se tenga en consideración en nuestra Comunidad de Madrid. Y luego faltan datos. No hay datos. O sea, datos me refiero de determinadas cuestiones como estas, sí, pero ¿cuántas personas están fuera del sistema que quieren esta atención pero que no pueden acceder o que no han sido valorados también, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que lo podamos considerar. Y desde luego, yo creo que estamos en una situación antinatura. No es normal que personas con discapacidad sigan siendo atendidas por sus padres de 80 y 90 años. Son cuestiones verdaderamente lamentables. Y eso creo que habría que vivirlo directamente, conocerlo de primera mano e ir a ver lo que está ocurriendo a estas personas. Yo no quiero hablar de etiquetas. Discúlpeme que no esté a lo mejor nombrando la contestación a cada partido, porque han sido muchas preguntas, pero espero que se sientan ustedes satisfechos con la contestación y que cubran sus expectativas. Yo, al referencia a que hablamos de personas con discapacidad, yo no creo que no es una cuestión de etiquetas. Quizás ahora tengamos en el origen de todo esto hablar de las personas con discapacidad, pero esto al final es una cuestión de atención a las personas. Al futuro, ojalá podamos ver eso, porque todos los que estamos aquí seguramente que algún día queremos que podamos disfrutar de nuestra vida de manera autónoma. Es verdad que habrá personas que por circunstancias, patologías cognitivas, etcétera, no puedan hacerlo, pero otras, muchas, habrá que intentarlo para que puedan ser lo más felices posibles, independientemente de si trabajan o no trabajan, o si quieren ir al cine a pasarlo bien o de vacaciones, ¿no? Luego, los modelos como el SAD están más, como decía antes, enfocados a personas mayores. Nosotros hemos hablado con distintos ayuntamientos, por cierto, también intentamos hacer un guiño importante para trabajar en esta materia con la Federación Madrileña de Municipios, porque consideramos que es una institución que puede coordinar esto, y bueno, pues lamentablemente no puedo hablarle cosas positivas, porque la verdad que esto hay que creérselo y de momento no han dado ningún tipo de señal para ello, pero el modelo de ayuda a domicilio no tiene nada que ver, la teleasistencia no tiene nada que ver con la asistencia personal. Son apartados que no deben desaparecer, pero que han de estar sujetos a determinados perfiles para que tengan éxito. Y por tanto,
creo, como he insistido en toda mi intervención, pues es evidente que la autonomía personal es otra cosa distinta a lo que venimos hablando hasta el día de hoy. Señor Font, vamos finalizando, sí, por favor. Ya termino. Lo que pasa es que no quiero irme sin decirles algo. Felicitarles porque ya hay más salas adaptadas. Y lo único, decirles que no encuentro el sentido de que haya una puerta automática en un lado del pasillo y la otra sea abatible. Si lo pueden cambiar, se lo agradecería. Por dejar un poco una nota de humor, entre comillas. Muy bien. Muchas gracias, señor Font.